Bienvenidos amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar la expresión algebraica. Cuando hablamos de una expresión algebraica, estamos hablando de una variable que va acompañado de un número o de un número acompañado por una variable. Cuando hablamos de aritmética, estamos hablando de cualquier número, ya sea entero, positivo o negativo, y tiene una valoración absoluta. O sea que si hablamos de un número cualquiera, por ejemplo el 3, siempre va a ser el 3, o negativo 3 va a ser negativo 3. Pero en álgebra se utiliza las variables que son letras que puede representar cualquier número entero. Por lo tanto, cuando se habla de una expresión algebraica, estamos hablando de letras y números. Cuando hablamos de números es una expresión absoluta, y cuando hablamos de letras representa cualquier número que se quiera asignar. Y un valor conocido puede estar representado por la letra A, B, C, D, y un valor desconocido X, Y, Z. O sea, dentro de una expresión algebraica puede variar esas dos expresiones, conocida y desconocida. Y cuando se habla de esas dos escrituras, entonces formalmente es una expresión algebraica, como tenemos aquí. Una expresión algebraica es una expresión matemática que, además de estar formado por números, contiene signos y variables. O sea que aparte de números, contiene signos y variables. Por ejemplo, tenemos aquí negativo 5x. Negativo, hay un signo negativo. Y el coeficiente 5x, la parte del coeficiente numérica, y la x es el coeficiente o el coeficiente literal. Aquí tenemos otra expresión de raíz cuadrada de 3x más 5. Tiene la parte numérica y hay una variable que es la letra x. Por lo tanto, es una expresión algebraica. Repito, tenemos que la expresión algebraica comprende números, signos y variables. Aquí hay un signo positivo. Aquí tenemos otra expresión que es x a la sexta negativo 15 más 3 por a por b menos m sobre xy a la cuarta. Hay una expresión literal o variable, que es la x a la sexta. Hay un exponente también, una parte numérica, y hay un número que opera o está multiplicando a un binomio que sería a por b, ab por m sobre xy a la cuarta. Entonces hay una combinación de expresiones de letras y números y signos, ya sea positivo y negativo. Cuando se habla de una expresión de esta manera, estamos hablando de una expresión algebraica. Bien, aquí vamos a hablar del concepto de término de una expresión algebraica. ¿A qué nos referimos términos? Términos son aquellas expresiones que tienen o están separados ya sea por negativo o positivo. Aquí hay un solo signo negativo, entonces hay un solo término. Igual aquí hay un solo signo positivo acá. Como es positivo no está colocado, pero hay un signo positivo, hay un solo término. Pero aquí tenemos positivo, negativo, positivo. Hay tres términos acá, ¿no? Los términos están separados entonces por el signo negativo y por el signo positivo. Dicho eso, tenemos la definición acá. Término es toda expresión algebraica donde sus partes no están separadas por los signos positivo o negativo. Bien, decíamos que cuando hablamos de término es toda expresión algebraica donde sus partes no están separadas por los signos positivo o negativo. Es decir, cuando utilizamos el signo negativo, positivo, ya formaría otro término, ya sea 2, 3, 4 términos, va a depender del caso de la expresión que se quiera dar. Ejemplo, tengo aquí 4x, hay un solo término, ¿no? Y este término está compuesto por un signo positivo, una parte literal y un coeficiente 4. Aquí tenemos otro término que es un séptimo de b por d. Y aquí tenemos otra expresión que es raíz cuadrada de 4m al cubo por n sobre a por b.
aquí hay un solo término, un término también, aquí hay 2 y 3, pero es un solo término porque no están separadas, ¿no? Aquí dice no están separadas por los signos positivos ni negativos, o menos en este caso. Pero acá tenemos otro ejemplo donde tengo un medio al cuadrado más 3 cuartos por b al cubo. Aquí hay dos términos. Aquí sí está separado por el signo positivo. Un término o dos términos, tres términos. ¿Cómo me doy cuenta cuando está separada ya sea por el signo negativo o por el signo positivo? Aquí hay dos términos porque hay un signo positivo acá. En el siguiente ejemplo tenemos 3 cuartos de a más 5b menos raíz cuadrada de a negativo a menos b. Repetimos, 3 cuartos a más 5b menos raíz cuadrada de a menos b. Aquí hay 1, 2 y 3 términos. Está separado por el signo positivo y por el signo negativo. Hay 3 términos aquí. Y en la siguiente expresión tenemos 8x al cubo negativo 12x cuadrado y más 6xy cuadrado y negativo y al cubo. Aquí hay 1, 2, 3, 4 términos. Y están separados por el signo negativo, positivo y negativo. Aquí hay un solo término que no está separado por, ya sea por positivo o negativo. Al tener el signo negativo positivo ya comprende otro término que aquí en esta expresión son 4. 1, 2, 3 y 4 términos. Bien, en la siguiente expresión tenemos elementos de un término. Dentro de un término tienes elementos o partes. Por ejemplo, aquí tenemos negativo 8x al cubo. Los elementos del término son básicamente 4, que es signo, coeficiente, parte literal y exponente. Aquí el signo es negativo, coeficiente es el 8, la parte literal es la x y el exponente es 3. Veamos otro ejemplo, ejemplo 2, 4x cuadrado, el signo sería positivo porque no tiene nada, se entiende de que es positivo. El coeficiente es 4, la parte literal o parte de la variable es x y el exponente es 2. Entonces aquí observamos que los elementos de un término básicamente son 4, que es signo, coeficiente, variable y exponente. También podemos observar el grado de un término. El grado de un término puede ser dos partes, grado absoluto o grado de un término con respecto a una variable. Cuando hablamos de grado absoluto, por ejemplo, aquí tengo 6b, el grado absoluto es el exponente, ¿no? b tiene 1, así que es 1. Pero cuando tengo varias variables, por ejemplo, aquí tengo 7 a la cuarta, b al cubo y c al cuadrado, o sea que hay 3 variables. Cuando quiero saber un grado absoluto de una expresión como esta, entonces yo debo sumar independientemente que sean variables distintas, pero hay que sumar todos sus exponentes. Por ejemplo, aquí tengo 4, 3 y 2. Sería 4 más 3, 7, 7 más 2 es igual a 9. Quiere decir que el grado absoluto de esta expresión es 9. Repito, cuando queremos saber el grado absoluto de una expresión algebraica, independientemente que las variables sean distintas, se suma todo su exponente y eso va a representar el grado absoluto de un término. Pero cuando hablamos del grado de un término con respecto a una variable, entonces solamente hay que sumar el grado de esa variable que se quiera buscar. Por ejemplo, aquí el grado de b es 1, quiere decir que con respecto a b es 1 grado y con respecto a la x sería 3 grados. En el siguiente ejemplo tengo b al cuadrado, si sería con respecto a b sería 2 grados y si es con respecto a la c sería 5 grados. Eso sería entonces la diferencia entre un grado de un término con respecto a una variable o el grado absoluto. En el grado absoluto sumamos todos los exponentes de las variables que se encuentren y eso representaría
el grado absoluto de una expresión algebraica. Bien, de esta manera hemos estudiado los conceptos básicos y elementales que debe tener una expresión algebraica, conociendo sus grados, sus términos y sus elementos, para poder tener una mayor posibilidad de interpretar la expresión que se nos presenta en el camino y resolver la operación correctamente. De esta forma hemos terminado y para continuar con la próxima práctica conviene suscribirse. Hasta luego.